noches para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a su noticiero Cátedra Noticias. Mi nombre es Caroline y en el programa de hoy hablaremos sobre un tema profundo e inquietante: la influencia del aislamiento en la salud mental, tomando como base la novela corta Fabla Salvaje del escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Fabla Salvaje es una novela corta de César Vallejo, publicada en 1923. En ella nos cuenta la historia de Balta Espinar, un hombre que vive alejado de la sociedad, refugiado en la hostil y misteriosa selva peruana. Desde el inicio, Vallejo describe a Balta como un personaje profundamente marcado por el dolor y el rechazo social, lo que lo lleva a buscar aislamiento en la naturaleza. En su soledad, Balta desarrolla una relación ambivalente con la selva. Por un lado, la naturaleza le ofrece refugio. Por otro lado, representa un espacio de amenaza constante. La selva lo pone a prueba obligándolo a luchar por sobrevivir día tras día. Sin embargo, esta lucha física no es la única. Balta también enfrenta un conflicto interno, luchando contra sus propios pensamientos y recuerdos que lo atormentan. Y de ese contexto inicial, ¿cómo influye la selva como un entorno hostil y aislado en el deterioro emocional y psicológico de Balta? La selva en Fabla Salvaje actúa así como un personaje en sí mismo, que desafía constantemente a Balta. En este entorno extremo lo aísla, no solo físicamente, sino también emocionalmente, acentuando una desconexión en lugar de encontrar paz. Balta enfrenta una ansiedad constante y un sentimiento de vulnerabilidad que lo llevan al límite. Vallejo lo utiliza la selva como un símbolo de aislamiento humano y un impacto en la mente. Mientras se adentra más en este aislamiento, Balta comienza a experimentar una transformación. Sus valores y principios que alguna vez pudieron guiarlo empiezan a desmoronarse bajo la presión del entorno y su soledad. Sus decisiones, cada vez más desesperadas, lo llevan a cometer actos que reflejan su desconexión con su humanidad. A medida que avanzamos en la historia, Vallejo nos muestra cómo el aislamiento transforma no solo las emociones de Balta, sino también su identidad. Un evento crucial ocurre cuando Balta debe enfrentarse a la posibilidad de dañar a otro ser humano para sobrevivir. Esta decisión marca un punto de quiebre en su moralidad. Con base en ese momento de la novela, ¿cómo afecta el aislamiento prolongado a los principios éticos de Balta Espinar? Muy bien, en Fabla Salvaje, Vallejo nos muestra que el aislamiento despoja a Balta de la brújula moral que permite diferenciar entre el bien y el mal. Su desconexión de la sociedad le priva de un marco ético externo. Además, la supervivencia se convierte en su única guía. Este cambio moral que no solo se refleja en la lucha de Balta Espinar, sino también en el efecto corrosivo que el aislamiento tiene sobre la psíquica humana. En otro punto importante de la novela, Vallejo describe cómo Balta comienza a perder la noción del tiempo y su conexión con la realidad. Su aislamiento lo lleva a una especie de despersonalización, donde incluso la memoria de su pasado empieza a desvanecerse. La psicóloga Aurea, quien nos explicará sobre la desconexión de Balta como un mecanismo de defensa frente al sufrimiento que vive. Gracias, reportero Gabriel, por la pregunta. Definitivamente, Balta desarrolla una desconexión con una forma de lidiar con el dolor emocional y el vacío que siente. Sin embargo, este mecanismo de defensa lo lleva a perderse aún más en el aislamiento, lo que a su vez intensifica su sufrimiento. Vallejo retrata magistralmente cómo el aislamiento no solo aísla físicamente, sino que también será al individuo de sí mismo. El desenlace de la novela es profundamente impactante. Balta, atrapado en la selva y en su propia mente, llega a un punto en el que parece no haber esperanza de redención. Vallejo nos deja con una pregunta: ¿es posible superar el aislamiento y reconectar con nuestra humanidad? ¿Qué mensaje final nos deja Balta Espinar sobre la importancia de la conexión humana? Gracias, Antonio, por tu pregunta. La historia de Balta Espinar es una advertencia sobre los peligros del aislamiento extremo. Vallejo nos recuerda que la conexión humana es esencial para mantener nuestra identidad y moralidad.
En su aislamiento, Balta pierde todo lo que le hacía humano. Fábula Salvaje nos invita a reflexionar sobre cómo necesitamos del contacto con los demás para encontrar el sentido de nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Después de haber escuchado a las psicólogas y especialistas en literatura, nos damos cuenta que el aislamiento de la mente humana es malo, ya que nos encierra del mundo en el que vivimos y eso nos lleva a hacer acciones negativas. Y eso puede perjudicar en un futuro. Por eso, si te encuentras en esta situación, no dudes en buscar ayuda. Muchas gracias. Con eso doy pase a la presentadora Caroline. A través de esta historia de Balta Espinar, César Vallejo nos muestra cómo el aislamiento extremo puede convertirse en una prisión que desintegra nuestra identidad. Agradecemos a nuestros especialistas por sus valiosas aportaciones. Como hemos visto, Fábula Salvaje es mucho más que una historia, es un llamado a reflexionar sobre el impacto del aislamiento en nuestra vida y nuestra identidad. Con esto concluimos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en Cátedra Noticias. Les invitamos a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana en nuestras vidas. Muy buenas noches.